El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 20, del versículo 17 al 28. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos: no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: podemos. Jesús replicó: ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sientan a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Y si alguno de ustedes quiere ser primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra, que Él es el que concede la gracia. ¿De quién es el poder? De Dios Padre Todopoderoso. ¿A quién le corresponde poner a la derecha o a la izquierda? Ya que la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y le vino a pedir un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús, pues, que sabe las intenciones, sabe lo que hay en nuestro corazón. A los 2 hermanos les dijo: no saben lo que piden. Muchas veces queremos grandes cosas en recibir, en gracias de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo nos dice: no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Pues ellos respondieron:
podemos. Y Jesús les replicó, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sientan a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Pues Dios Padre Todopoderoso es el que dispondrá de quién tiene que estar junto a Jesucristo Santo. Muchas veces pensamos por servir a Jesucristo que nos merecemos grandes cosas. Y Jesucristo nos dice que no sabemos lo que pedimos. Así como le dijo a los hermanos, pues a Santiago y a Juan, no saben lo que piden. Pues Jesucristo es el único el que nos da todo lo que Él desea dar al hombre en gracias, en dones. Porque Jesucristo es fuente de vida, es el cáliz, es el que nos concede la vida en abundancia. Es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Él mismo es el que se dio para nosotros, entregándose allí en la cruz. Jesucristo ya anunciaba a sus apóstoles que ya Él iba a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Jesucristo ya anunciaba su muerte. Jesucristo sabía que se iban a burlar de Él al verlo ahí en la cruz. Pero Jesucristo mismo nos da esa fe, ese regocijo que Él iba a resucitar el tercer día después de morir. Pero muchas veces, cuando recibimos esas gracias, esos dones, queremos ser merecedores de muchas cosas grandes que Jesús otorga. A los que quiere hacerse conocer, a los que Él nos muestra su amor. Porque Jesucristo mismo le dice, eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Nosotros no podemos pedir cosas que no nos corresponden. Jesucristo conoce nuestras intenciones, conoce nuestros corazones y somos servidores de la Iglesia. Tenemos que servir dignamente con las enseñanzas de Jesucristo. No podemos ser servidos. No podemos engrandecernos. No podemos estar, pues, haciendo de los demás más pequeños, haciéndonos nosotros como los que sabemos más. Eso no le agrada a Jesucristo. Jesucristo, ¿qué nos dice? Así ustedes, al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre,
que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida. Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, vino a servir, no a ser servido. Él nos muestra con su sencillez que nosotros debemos de serlos. Lo mismo, de servir si somos servidores. Y estamos, con la gracia del Señor, tenemos la sabiduría del Espíritu Santo que nos ha otorgado Jesucristo. No debemos de engrandecernos. Debemos de darlo a conocer con sencillez y humildad, que todo es de Jesucristo, no es nuestro. Tenemos que servir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, porque Jesucristo, ¿qué nos dice? Si nosotros no actuamos así. Ustedes saben, los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Y eso es verdad. ¿Cuántos gobernantes son autoritarios? Se creen ellos la autoridad de hacer lo que les tienen que cumplir, cuando ellos no hacen verdaderamente de servidores. Y los que también ocupan cargos abusan de su autoridad. ¿Cuántos vemos que son autoridades, abusan de ese cargo, haciendo del pueblo, muchas veces, al pueblo miserable, sabiendo de las muchas necesidades que tiene el pueblo? No tiene un corazón de servir al pueblo, sino de ser abusivos, de ser dictadores. Y eso lo vemos día a día en estos tiempos. Jesucristo que nos dice, no seamos como ellos, porque no le agrada a Jesucristo así que actuemos los hijos, ciudadanos del cielo, porque nosotros somos ciudadanos del cielo, porque el que nos dio esa gracia santa en nuestra conversión es Jesucristo, y por lo tanto Jesucristo nos pide que seamos servidores de los demás. El que quiere ser el grande entre todos, que se haga el servidor de todos. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo servidor de todos. Por eso Jesucristo nos muestra sus enseñanzas a través de su palabra, para que podamos ser luz de su luz. Amén.